Aquí todo el mundo en sus bolsas buscando y no sirven de nada. Ahorita, señor, no se preocupe. Listo. A la memoria. Bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Círculo de Estudio Jaime Sabines. Es para nosotros un honor tener el día de hoy como invitada a Margarita Castillejo Salazar. Les voy a dar sus generales para aquellos que no conocen la historia profesional de la maestra. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es maestra en ciencias en demografía médica. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y la temática a la que ella está enfocada es epidemiología ambiental y estudia los efectos en la salud que la contaminación del aire produce en los niños. También ella es integrante del comité delegacional en la delegación Álvaro Obregón, perdón por la redundancia, y pues les voy a pedir que la recibamos con un gran aplauso. El día de hoy ella nos va a hablar sobre la respuesta a los resultados que tuvo el foro socioambiental que se llevó en Puebla, en Cuetzalan. Margarita, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, esta es la primera vez que vengo aquí como profesionista. Siempre estoy, las veces que he podido venir, vengo más bien como parte del comité delegacional, pero yo creo que es importante el tema que vamos a tratar el día de hoy porque se le presta poca atención a pesar de la gravedad del deterioro que está teniendo. Y bueno, a mí me invitaron los compañeros de la Universidad Metropolitana a participar como organizadora de este foro por la regeneración socioambiental. Y fíjense ustedes, el título mismo dice muchas cosas. Primero, la regeneración, que es lo mismo que queremos hacer con la sociedad, que es lo mismo por lo que estamos peleando, porque el proyecto neoliberal, toda la forma de desarrollo del proyecto neoliberal no solamente ha producido problemas de tipo económico, social, etcétera, sino también ha deteriorado de manera realmente muy grave el medio ambiente, los recursos naturales que tenemos en nuestro país. México es un país rico en recursos naturales, no tendríamos por qué tener problemas, porque tenemos una biodiversidad que es una de las más grandes del mundo. Sin embargo, hemos terminado con selvas, con bosques. La minería que actualmente se está llevando a cabo por compañías transnacionales, como son todas las canadienses que están viniendo, están destruyendo prácticamente los pueblos. Ya ni siquiera utilizan técnicas cuidando el medio ambiente. De repente llegan, ponen dinamita y destruyen cerros para ver qué encuentran. Si encuentran oro, si encuentran plata, si encuentran lo que sea. De verdad, nuestros gobernantes han logrado deteriorar todo en este país, pero el medio ambiente es uno de ellos. Y un grupo de biólogos y de compañeros que están en el medio rural, dentro de los que se encuentra Víctor Manuel Toledo. Él es un biólogo egresado de la UNAM, que es un ecólogo además, que ha trabajado mucho con organizaciones campesinas, que está preocupado y que conoce mucho el problema del medio ambiente. Pues fue quizá el que desde hace mucho tiempo ha estado planteando la necesidad de organizar a la gente. También está el compañero Armando Bartra, que como ustedes saben también ha trabajado mucho en el medio rural con campesinos, en la producción de alimentos, en la producción. Está Luciano Concheiro, que está a cargo de una maestría también de desarrollo rural en la universidad, y pues me invitaron a mí porque la parte de salud relacionada con el medio ambiente está realmente muy pobre. Con muchísimo gusto aceptamos y entonces planteamos la necesidad, porque por el otro lado, fíjense ustedes, que no hay muchos problemas,
pero también hay gente y agrupaciones y grupos sociales que están defendiéndose y resistiendo. Y ustedes han sabido de campesinos ecologistas que por defender los bosques, que por defender las selvas, los han metido a la cárcel e inclusive los han matado. Y entonces hay organizaciones sociales, hay grupos de gente en muchos de los temas estratégicos del país que están resistiendo, que se han organizado y que están resistiendo los embates del neoliberalismo y del Estado que no está cuidando y que está vendiendo a nuestro país y dando concesiones. Y esto nos pareció muy interesante. Uno de ellos precisamente son la Unión de Cooperativas Toserman, que son unos de los convocantes a este foro, que son cooperativas de cafetaleros en la Sierra Norte de Puebla, y que desde hace mucho ellos se han organizado en cooperativas y están produciendo y utilizando todo lo que hay, pero de manera racional en la Sierra Norte de Puebla, y oponiéndose a que destruyan los bosques, a que destruyan el medio ambiente. Y por otro lado ellos están produciendo café y se han unido en cooperativas para producir café. Ahora tenían una serie de productos derivados de la miel de abejas, están haciendo cremas, champúes, etcétera, están haciendo licores de naranja, están tratando de producir productos que, conservando el medio ambiente, utilizándolo racionalmente y al mismo tiempo pues sacándole provecho, porque evidentemente son campesinos que tienen que vivir de algo. El otro convocante es el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, que también tiene mucho tiempo de estar trabajando en conjunto y defendiendo en todo el territorio nacional la cuestión del medio ambiente y la producción de alimentos. Quizá tú lo conozcas bien, Ángel, ¿no? No sé si lo conozcas, algunos de ellos. Y después nosotros evidentemente también involucramos a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, porque, y esto lo consultamos con el presidente legítimo, porque en general tampoco dentro de nuestro movimiento ha habido una gran atención al problema del medio ambiente. Se quedan cortos. Está muy preocupado por otras cosas que evidentemente son fundamentales, pero nosotros decimos que inclusive si hubiera desarrollo económico, etcétera, etcétera, todo lo que planteamos se plantea en el nuevo proyecto alternativo de nación, no podríamos avanzar si no hay un cuidado del medio ambiente. Va conjuntamente con el desarrollo económico y hay formas de hacerlo. Entonces, esas fueran como las iniciativas por las cuales hicimos el foro. Este foro lo convocamos para 1 día y medio prácticamente, de tal manera que ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué lo convocaron? Y cómo lo iban a poder abordar, y además lo queríamos que fuese nacional. Además, como ustedes ven, teníamos 12 temas que pensamos eran estratégicos a tratar, y cualquiera diría, pues están locos, ¿qué piensan hacer? Y de hecho muchas gentes como que no creían. Fíjense, abordamos el problema de la minería, del agua, del turismo, porque el turismo también puede ser una fuente de contaminación y de destrucción del medio ambiente muy importante, del maíz, de la producción de maíz, porque ustedes saben que hay una organización o varias organizaciones que están defendiéndose, que están luchando, que han estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, peleando para que no se utilice el maíz transgénico, que a la fuerza lo quieren meter, y queremos conservar el maíz criollo. Y esto fue la mesa en donde hubo más participantes, estuvieron 120 personas participando en esta mesa. Después vimos el problema del cambio climático, que evidentemente es un problema que nos ha afectado a nosotros. Vimos el problema de los bosques y las selvas. Vimos lo de ciudad e industria, porque también nos interesaba ver la parte urbana. Vimos la defensa del territorio y el patrimonio cultural, es decir, porque existe toda una teoría de los ecologistas de que en realidad el territorio
es no nada más el espacio físico donde están los pueblos, sino la cultura, las formas de relacionarse con el medio ambiente que tienen las gentes, y eso es lo que le da territorialidad, y esto tiene mucho que ver con la cultura, y son muy valiosas, es muy diversa en nuestro país, y queríamos tocar también ese tema. Después también vimos el problema de presas. Desgraciadamente no fueron compañeros de presa porque iba a haber aquí una actividad de aguas que se desarrolló paralelamente a lo que estábamos viendo allá y no pudieron asistir, pero sin embargo fueron convocados. Y después vimos también el problema de la agroecología y la soberanía alimentaria, que es otro tema de primera importancia. Ustedes nada más piensen que hasta hace 30 años el país era autosuficiente en la producción de maíz, de azúcar, de frijol, de arroz, e inclusive lo exportábamos. Y actualmente resulta que ahora estamos importando una gran cantidad. ¿Por qué? Por el abandono que ha sufrido el campo. Y después también vimos lo de salud y medio ambiente, lo pusieron mal ahí porque salud ambiental por ahorrarse, pero en realidad era salud y medio ambiente, y género y medio ambiente. Hicimos 12 mesas de discusión, pero no era para quejarnos. Nuestro objetivo, y eso quedó muy claro desde la convocatoria que mandamos, era discutir, por una parte, el diagnóstico desde abajo, como lo veían los campesinos, la gente que lo sufría, o los ciudadanos que vivían en ciudades. Era una convocatoria nacional, de tal manera que nosotros abrimos la invitación a todo el país. Vimos en Chihuahua que podía haber con zonas desérticas, vimos y también con agua, porque toda esa zona del norte tiene un problema de agua, etcétera. Invitamos a todo el mundo. Y además otra cosa interesante fue que queríamos juntar a los académicos, a la gente que está desde las universidades trabajando como experto en cada uno de estos temas, pero también que escucharan a la gente que se ve afectada y que está trabajando en el campo. Y parece mentira, pero esto no se había hecho. No se había hecho y lo logramos. Les tengo buenas noticias porque no asistieron de todo el país. La convocatoria se hizo en un tiempo récord, como de un mes y medio, que estuvimos trabajando, y no todo el mundo tenía dinero para ir, etcétera, así nos lo hicieron saber, pero además fue una convocatoria muy abierta, y esto es importante desde el punto de vista político, porque invitamos priistas, de repente llegaron ahí priistas, ¿sí? Porque creemos nosotros que el tema ambiental puede unir a mucha gente, puede organizar a mucha gente que, siendo disquepriistas, porque siempre lo han sido, pues pueden entender y empezarse a organizar y a trabajar en conjunto para defender el medio ambiente. Y esto es una cuestión importante. Invitamos a gente como Mario Molina, invitamos a académicos de la UNAM, etcétera, etcétera. Algunos de ellos se disculparon y dijeron que no podían, etcétera, etcétera, pero todo el mundo fue invitado, fue una invitación abierta, y creo que esto también es importante de tomar en cuenta, porque no fue restrictivo, no teníamos nada más gente que fuera nuestra, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión entonces es que hicimos mesas, trabajamos casi medio día para hacer mesas de diagnóstico. Entonces no queríamos, y les pedimos a muchos que por favor nos mandaran si podían su trabajo previamente. No hubo muchas ponencias porque la gente no está acostumbrada a escribir, etc. Pero durante toda la mañana del lunes estuvimos trabajando en el diagnóstico. Y el diagnóstico desde abajo, lo cual estuvo muy interesante, porque no llevábamos nosotros un diagnóstico de expertos, nadie de nosotros, para decir, pues en salud estos son los problemas y yo opino que piensan. A ver, jóvenes, yo dije, en la mesa de salud no va a haber nadie, no hay interés. Y mi sorpresa fue que estuvieron como 40 gentes.
y no se movieron de ahí durante todo el tiempo. Y eran campesinos, eran mujeres de Cuetzalan, pero había gente de Veracruz, había gente de Hidalgo, había gente del norte, y en todas las mesas hubo una gran diversidad. Sí logramos convocar a 300 personas que pertenecían a organizaciones sociales ya consolidadas, que ya tenían una historia de lucha, que ya tenían una organización y que estaban ahí representadas. Y alrededor de 200 gentes eran o académicos o estudiantes, fueron muchos estudiantes, la composición fue muy interesante, fueron muchos estudiantes de la UNAM, de Chapingo, de la UAM, etc., ¿qué otras universidades? Obviamente de ahí de Cuetzalan, de la Universidad de Puebla, etcétera. Y entonces lo que les dijimos, a ver, ¿cuáles son los diagnósticos? Pero no nos quejemos. Y después digan los diagnósticos, digan los problemas, pero al mismo tiempo, ¿qué han hecho para resolver eso? Porque les digo que había una historia de lucha, entonces nosotros lo que queríamos era ver el diagnóstico, las alternativas de solución que estaban planteadas o las experiencias que tenían la gente, y por último, qué acciones pensaban ellos que se debería de tomar, ¿no? Así lo dividimos y funcionó maravilloso. En cada mesa teníamos 3 relatores para que no nos perdiéramos. Uno encargado de las cosas de diagnóstico, otro encargado de las cosas de alternativas y de experiencias que tenía la comunidad, y otro de las acciones. Ahora, nosotros no queríamos, aunque habíamos dividido en mesas temáticas, una preocupación que tuvimos, y allí mucho tuvo que ver Armando Bartra, pero también yo estaba muy de acuerdo con él, era de que no se quedara todo separado, sino que después se ligara, porque los problemas, por ejemplo, de selvas y bosques están directamente relacionadas con el agua, con la salud, con la cuestión inclusive muchas veces de agroecología, etcétera, etcétera. De tal manera que como iba a ir Andrés el lunes, entonces hicimos el programa. Andrés llegó, se reunió con las organizaciones campesinas locales, llegó cuando nosotros estábamos en la mesa, en las mesas temáticas, llegó, se reunió con los campesinos, con la CONOC, con la DOCEPAN, con ellos, y después comimos todos juntos. Hicieron una gran comida para toda la gente, de tal manera que estaban fascinados ahí comiendo con Andrés, todos, y al final de la comida, Andrés dijo que se iba a retirar muy temprano, estaba muy cansado, pero entonces dio un discurso. Fíjense que fue muy interesante porque Andrés no iba a un lugar donde todo el mundo era morena, ¿no? Sin embargo, bueno, la gente muy interesada, volcada. Yo creo que en un trayecto de 10 metros, y eso ya lo hemos vivido nosotros, el pobre hombre se tardó como 2 horas, porque ya que terminó su discurso, porque todo el mundo se quería retratar con él, quería que le firmara el libro, quería decirle algo, le daba papelitos, y Andrés en eso es impresionantemente, a pesar de su cansancio y de todo, estaba allí. A ver, ¿quieres tomarte conmigo? Venga para acá, y esto para allá, y esto para allá. Bueno, entonces él dio un discurso básicamente para decir la necesidad de organización del proceso que estamos haciendo, la gente interesada, ¿sí? Y ya él se fue, ¿no? Se fue como a las 5 de la tarde, y a partir de ese momento volvimos a las mesas, porque la mayoría de las mesas se quedaron muy indignadas porque habíamos tenido 2 horas y media de discusión. Se los puedo platicar porque yo estuve en una mesa, pero otras mesas dijeron lo mismo, ¿no? Entonces ya volvimos, esto dio tiempo para seguir la discusión y confeccionar algo un poquito más acabado. A las 7 de la noche dimos toda la información de cada mesa, ¿sí? Y después tuvimos ahí una celebración que nos invitaron todos a bailar y a hacer, estuvieron, pero estuvo bonito, realmente muy cálido, muy interesante. Al día siguiente lo que hicimos fue ya nada más 3 meses, con 3 moderadores, la mesa de diagnóstico. A ver, ¿qué dijo cada mesa y cómo lo podemos eso
mezclar, cómo lo podemos poner en conjunto, ¿sí? Y vamos a sacar ya para la próxima semana, porque se está trabajando, un documento de diagnóstico de los problemas que hay en cada una de estas temáticas y cómo se interrelacionan entre sí. Estos documentos se van a sacar a nivel nacional para que la gente los conozca. Y después, sí. ¿Por qué se enojaron por esa? Estuvieron 2 horas y media discutiendo. No, porque no daba tiempo, querían decir más cosas. Ah, solo 2 horas y media. Fue muy limitada el tiempo, la verdad. Y entonces hubo gente que hasta llevó videos. No. Yo quiero presentar mi video porque yo lo hice y mi comunidad me mandó. Y entonces pues no había tiempo, porque sí fuimos muy estrictos dado que teníamos que comer, estaba Andrés Manuel y demás. Y entonces tuvimos que volver después, pero era una petición de la gente. Y era gente del pueblo, era gente que venía, algunos con representaciones de organizaciones sociales y algunos sin nada. Bueno, al día siguiente entonces les digo, ya se juntaron las 3 mesas, una de diagnóstico de los problemas, sacó una conclusión, obviamente muy inicial, muy de principio, porque en tan poquito tiempo era muy difícil, pero recogió cosas importantes. Después se hizo la mesa de alternativas y de experiencias y por último las acciones. Y con eso cumplimos con la convocatoria y se hizo un manifiesto que ahorita se los voy a leer y que va a salir yo creo que el próximo martes, porque el lunes van a citar a una conferencia de prensa y entonces se va a dar a conocer el manifiesto. Pero lo que se acordó era formar una red de redes, empezar a llamar a la gente, ser muy abiertos y decir nos tenemos que organizar. Y nos tenemos que organizar por el medio ambiente y se va a crear un programa que va a retomar evidentemente Morena, pero es más amplio que eso. Es presionar para muchos problemas que están surgiendo y además que en lugar de que cada quien lo esté haciendo aisladamente, que los que están defendiendo el maíz allá andan como loquitos y sí, a veces nos enteramos, pero nadie apoya. No. Ahora se va a formar una red de redes, decimos nosotros. Y en cuanto haya una acción de alguien, todos vamos a apoyar de alguna manera. Y esto además vamos a invitar a la sociedad, porque creemos que no es un problema de grupos sociales, ecologistas, etcétera. Creemos que es un problema de todos y vamos a empezar a hablar con la gente de la necesidad de que vayamos cambiando nuestros hábitos. En salud se habló muchísimo por parte de la gente. Es que no debemos de consumir todo lo que quieren que consumamos. Lo que nos dice la propaganda es que no debemos de producir basura. La basura la hacemos porque la manejamos inadecuadamente. Puede ser algo inclusive que nos dé dinero si lo manejamos bien, etcétera, etcétera. Y esto no lo deseamos nosotros, créanmelo. Yo por lo menos fui súper respetuosa de más bien aprender de la gente, recibir de la gente su sentir, etcétera, etcétera. ¿No? Por ejemplo, algunos señores chistosos decían, las mujeres ya son muy flojas aquí, ya no caminan. Dice, porque el maíz ya se los traen a la casa, ya no van al molino a hacerlo. Eso está muy mal. No, tienen que seguir caminando porque ahora se están poniendo gordas y les traen y además ya no saben igual las tortillas. A este nivel de discusión, pero la gente tenía mucha conciencia, ¿no? Y sí interveníamos a veces nosotros para decir nuestro punto de vista, pero como otro más, ¿sí? Se habló de muchas cosas, en salud se habló de todo, realmente se habló de bosques, se habló de agua, se habló de miles de cosas. Ustedes no se imaginan, estuvo muy interesante y rica la discusión. Sí. Sí. ¿Los priistas qué argumentaban? Los priistas igual, no, estaban igual. Es que los priistas, es lo que dice Andrés Manuel, en realidad la gente de base del PRI o del PAN sufre lo mismo que otras gentes.
y están desinformados y participaron idéntico que nosotros, es decir, no crean, están en el PRI pues, porque les han dicho que es del PRI porque tradicionalmente han sido así, pero eso es lo que queremos romper, eso es lo que queríamos romper con esta cuestión abierta. Que eran igual, campesinos iguales, y se quejaban igual y decían, por ejemplo, otra cosa que manejaron en salud, pero que lo manejaron en otro, está, a pesar de que Moreno Valle cuando entró dijo que ya no iba a deforestar el bosque, dicen los campesinos, suba, doctora, y vea, siguen deforestando a todo lo que da, talando los árboles, y a nosotros nos están fregando porque no tenemos agua, y porque el agua ya bien contaminada, y además el señor exgobernador Mario Marín compró unas cabañas allá arriba, dice, y entonces ya a la gente que vive abajo de él ya no le llega agua, porque le llega el desagüe, están contaminando nuestros ríos, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo que fíjense ustedes que son un diagnóstico muy fino de quienes tienen el problema encima, porque nosotros lo vemos desde el escritorio, pero ellos te lo describen con una... Lo viven, y entonces te lo describen muy claramente, ¿no? Entonces, fue realmente muy interesante verlo. Y bueno, hay organizaciones, los mineros, por ejemplo, que estuvieron ahí, eran gente de lucha fuerte, saben el problema minero y plantearon cuestiones. Van a salir los 3 documentos, el diagnóstico, una cuestión, cómo se ligan todos los problemas, las alternativas, las experiencias que hay, y por el otro lado, las acciones que consideramos urgentes y que se plantearon en el manifiesto. Y al final de cuentas nosotros queríamos salir con un manifiesto, había medios de comunicación ahí, sobre todo La Jornada hizo una muy buena reseña, casi sacó el manifiesto completo, pero nosotros lo vamos a sacar en inserción pagada, y sin que nosotros... Claro que nosotros lo habíamos pensado que este era un foro inicial, pero no. Y a ellos dijeron, bueno, pero vamos a tener otros foros. Y dijimos, sí, claro, un foro nacional, un segundo foro nacional, ya ellos querían que para septiembre, dijimos, espérense, porque hay que plantearlo bien, hay que darle más tiempo para poder tener más participación, porque quisiéramos nosotros organizar al gran movimiento. Pero además, fíjense otra cosa, la palabra regeneración socioambiental. Nosotros no nos referimos exclusivamente a la parte ambiental, porque ni somos conservacionistas ni creemos que lo del medio ambiente no tenga relación con lo social. Evidentemente van juntos los problemas sociales con las cuestiones ambientales. Por eso es que es tan importante que no nos dejemos. Y nosotros dijimos, nosotros no queremos conservar el bosque por conservarlo, no, porque además los campesinos se quejaban. Resulta que a nosotros no nos dejan ir a recoger nuestra leña, y ellos talan hectáreas completas para negocio. Es una apropiación del medio ambiente con fines de lucro, o hacen un baño público, se acaban todo el agua y la contaminan, y a nosotros no nos dejan nada y nos prohíben todo. Entonces, esto, fíjense ustedes que de verdad es impresionantemente importante esto que sucedió. Y pudimos acabar con las 3 cosas que nos habíamos planteado. Hicimos un manifiesto que se presentó el miércoles como a las 12 del día, después de discutir y de plantearlo. Ya estaba medio corregido, ahorita se los leo. Y la invitación, y se formar esta red de redes. Quedaron un grupo de compañeros que se autopropusieron para, por ejemplo, seguir con la cosa de salud, del agua, de bosques, de mina. Hubo un compañero que fue desde Nuevo León, muy chistoso, porque cuando llegó aquí a la Ciudad de México ni idea tenía de dónde era Coetzalan. Entonces me habló de repente, yo ya iba en la carretera y me, oiga, ¿y dónde está Coetzalan? Porque yo ya estoy aquí en la ciudad. No, pues mire, va a tenerse que agarrar hacia Puebla, después hacia Veracruz. Ah, pues está muy lejos, ¿verdad? Ni idea, pero llegó y estaba fascinado. Y él se va a encargar de se autopropuso para trabajar la parte norte. Y entonces se quedó, fíjense, otra cosa que también queríamos, dijimos, nosotros no vamos a formar una organización en la que alguien le diga a los otros cómo hacer las cosas. Porque no, hay muchos grupos sociales que tienen más experiencia que nadie,
y que uno. Por lo tanto, vamos a respetar las particularidades de cada quien y que cada quien lo haga como mejor le parezca, siempre y cuando estemos embonados, estemos relacionados, estemos con posibilidades de actuar en conjunto y de ir creando esta red de redes. Entonces, hay planteamientos ahí muy novedosos que a mí me parece que hay que rescatar y que es muy importante que ustedes también participen, porque los ciudadanos también tenemos que participar. Si no hay ciudadanía aquí, no va a haber cambios en este sentido, igual que no los va a haber en otros muchos sentidos, ¿no? Entonces, les leo el manifiesto que fueron las conclusiones y ahorita comentamos lo que ustedes quieran y estoy dispuesta a que me pregunten y a ver. Dice: manifiesto de Cuetzalan, Tlaltipac, Toquichi 10, la tierra será como sean los hombres, refrán náhuatl. Además, muy bonito, todo nos lo estuvieron traduciendo, primero se hablaba en náhuatl y después nos lo traducían al español, de tal manera que tuvimos que aprender algo de náhuatl, o nos sentíamos realmente muy ignorantes. Los asistentes al primer foro por la regeneración socioambiental, organizaciones de productores, redes de resistencia, asociaciones civiles, académicos, estudiantes y ciudadanos reunidos en la ciudad de Cuetzalan, Puebla, los días 21 y 22 de marzo del 2011, manifestamos que hemos conformado una confluencia de fuerzas diversas y autónomas, pero comprometidas, no somos neutrales, con el cambio y profundamente preocupadas por la crisis socioambiental planetaria ocasionada por un capitalismo global que se nutre parasitariamente de la naturaleza y del trabajo de los seres humanos. Es decir, no nada más afecta a los seres humanos, sino también a la naturaleza, y son unos parásitos. México no es la excepción, sino ejemplo notorio de la doble destrucción social y ambiental, provocada por la expansión del capital. Hay en el país cientos de desarrollos mineros, hidráulicos, energéticos, turísticos, forestales y agrícolas, entre estos últimos los cultivos transgénicos, que amenazan o arrasan sin piedad comunidades y ecosistemas de innumerables territorios. Enfrentados al desastre, los asistentes al foro analizamos colectivamente diversos temas socioambientales estratégicos, buscando identificar tanto las fuerzas y actores de la destrucción como las fuerzas y actores que la resisten. Eso es otra cosa interesante, no nada más vemos los problemas, sino quiénes están haciendo cosas y cómo les están resistiendo. De la reflexión derivaron una serie de diagnósticos, alternativas y acciones, además de la necesidad de unir fuerzas para llevarlos adelante. Somos conscientes de que estamos ante la crisis de la moderna civilización industrial y el reto es construir los conceptos, objetivos, estrategias y métodos necesarios para impulsar un verdadero cambio civilizatorio. Y esto incluye a todos. No se trata solo de remontar la debacle socioambiental del país, sino de desactivar las fuerzas suicidas que amenazan a la especie humana y a su entorno planetario. Y planteamos que en el futuro, al respecto de este párrafo, tendremos que tener contacto con ecologistas y con grupos sociales de otros países, de América Latina en primer lugar, pero también de América del Norte y de Europa. Entonces también lo estamos planteando. Y se planteó y salió. Somos conscientes de que la crisis amenaza al género humano, pero tanto la responsabilidad como el daño
se reparte de manera desigual, de modo que las injusticias socioeconómicas se replican como injusticias ambientales. Los mayores responsables del calentamiento global son los países centrales y las clases privilegiadas, mientras que los países periféricos y los pobres son los más afectados. La degradación del medio ambiente afecta a ambos sexos, pero cala más sobre las mujeres, responsabilizadas de la alimentación, la salud, el aprovisionamiento de agua y en el campo de combustible. Las afectaciones a la salud resultantes de la contaminación y la degradación del medio dañan más a los pobres rurales de los países periféricos que a los ricos urbanos de los países centrales. La responsabilidad mayor por el agotamiento de los combustibles fósiles es de las naciones industrializadas, pero la necesaria conversión energética profundiza la desigualdad, pues mientras que los países centrales se desarrollaron con combustibles abundantes, alimentos baratos y sin asumir costos ambientales, cuando se desarrolló Inglaterra, Estados Unidos, tenían todo, desperdiciaron todo y no asumieron ningún costo de tipo ambiental. Los periféricos, cualquiera que sea la vía que adopten, tendrán que superar su rezago con energía escasa, alimentos caros e insoslayables restricciones ambientales. Las riquezas naturales de que se apropian las transnacionales se transfieren principalmente a las economías desarrolladas, mientras que dejan destrucción socioambiental en las periféricas. Alimentar a 1.000 millones de automóviles importa más que saciar el hambre de 2.000 millones de personas. Los ricos riegan jardines, mientras los pobres tienen sed. Somos conscientes de que es imposible enfrentar con éxito la crisis ambiental sin enfrentar también los problemas económicos, sociales, políticos y culturales, pues no es posible separar la explotación de la naturaleza de la explotación del hombre. No es posible tampoco superar la crisis socioambiental y civilizatoria sin revalorar al mundo rural y en particular a las comunidades campesinas e indígenas. Como no será posible enmendar el rumbo suicida sin replantear la históricamente inicua relación entre el campo y la ciudad. Los pobres, las mujeres, los pueblos indios, los campesinos, los trabajadores, que son las mayores víctimas de la crisis socioambiental, son también la mayor reserva civilizatoria con la que contamos para enmendar el rumbo. Los paradigmas alternativos a la lógica predadora del capitalismo industrial están en el mundo del trabajo, en las actividades reproductivas encomendadas a las mujeres, en la diversidad biocultural de los indígenas, en la pluralidad tecnológica de los campesinos y en las prácticas solidarias de los barrios periféricos de las ciudades y de las comunidades rurales. Estamos convencidos de que existen soluciones a la crisis. Esta es otra característica de nuestro. No nada más nos estamos quejando, creemos que hay solución. Y que estas están surgiendo ya de la suma de esfuerzos locales, regionales, nacionales y globales de quienes hemos decidido emprender el cambio civilizatorio. Por lo anterior, como convocamos a todos los movimientos, organizaciones sociales y civiles, redes y ciudadanos honestos a que se incorporen al proceso de resistencia y superación de la emergencia socioambiental en la que vivimos, en el entendido de que solo una gran confluencia ciudadana capaz de construir poder social en sectores y territorios logrará sacar adelante
un verdadero proyecto alternativo de nación. Por ello proponemos desplegar una red de redes que organice foros regionales, sectoriales, temáticos y que coordine acciones tanto particulares como de carácter general. Un inmenso frente verde donde quepan todas y todos. Acciones estratégicas, y aquí van las acciones. Impulsar el control social de los territorios y defenderlos de las agresiones del capitalismo predador encarnado en mineras transnacionales y nacionales, en grandes proyectos hidráulicos y energéticos, en desarrollos inmobiliarios desmesurados y en el turismo dorado, así como en las corporaciones que lucran con el agua, la energía, los alimentos, las semillas y los insumos agrícolas, y se abren puntos suspendidos. Hacer efectiva la soberanía alimentaria, elevar a nivel constitucional el derecho a la alimentación y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Impulsar una ley federal que, como la aprobada en el estado de Tlaxcala, le dé mayor sustento jurídico a la defensa del maíz y otros cultivos mesoamericanos amenazados por los transgénicos. Nos pronunciamos contra la criminalización de los movimientos de resistencia y de los luchadores sociales y exigimos la liberación de los que están presos y la cancelación de las órdenes de aprehensión y causas penales contra ellos. Esto fueron propuestas que se hicieron ahí. Nos solidarizamos con quienes luchan contra la minera San Javier, por la defensa del territorio sagrado de Viricota, para evitar la construcción de la presa de La Parota y por impedir la destrucción del Cerro de la Silla y evitar que la edificación de un estadio de fútbol acabe con el Parque La Pastora en Nuevo León, ¿sí? Entonces, en Monterrey, Nuevo León. Estas fueron peticiones y esto fue lo que se hizo. Creo, y ahorita leyéndolo y también lo supimos desde ahí, que los términos quizá están un poco rebuscados, pero difíciles para que la gente lo entienda, pero esto dará pie a que tengamos que discutir cada uno de estos puntos con mucho más amplitud, y la idea es de que el manifiesto lo conozca la gente, lo haga suyo, lo entienda y a lo mejor le bajemos al tono medio académico que tiene, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, de todas maneras, acuérdense que esto lo hicimos yo creo que como en media hora, más o menos. Ahora ya se revisó, pero también pues trata de decir en muy cortas, en 3 páginas, lo que sacamos de ahí y también dar un diagnóstico al respecto.